la Carta Agenda Mundial, retomando la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, etc. Hemos trabajado por iniciativa del Movimiento Urbano Popular, organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, con el gobierno local, con algunas autoridades que veo aquí presentes, de hecho, con algunas organizaciones, con organismos de derechos humanos, en un comité promotor en la elaboración colectiva de este documento, que es bastante pequeño, de hecho, pero que contiene una serie de propuestas de cómo avanzar en el derecho a la ciudad. Propuestas de acción, con verbos, de qué deberíamos hacer. Y esta carta, si bien se inspira en documentos anteriores, creemos que tiene algunos elementos nuevos que aportar. Y básicamente podríamos resumirlos en los que son para nosotros 6 fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad, que están inspirados en los principios que ya había elaborado Lefebvre, que están inspirados en el Estatuto de las Ciudades de Brasil, pero que agregan algunos elementos más que nos parece muy importante considerar. El primero es el que llamamos el ejercicio pleno de la ciudadanía, o básicamente el derecho a realizar todos los derechos en el territorio urbano, en el territorio de las ciudades. No solo eso, o más bien para eso, la necesidad de adaptar toda la política pública desde un enfoque de derechos humanos. No alcanza a contener un programa de derechos humanos, no alcanza a contener algunas políticas sectoriales de atención a ciertos grupos de población. Necesitamos que el enfoque de derechos humanos sea transversal en toda la política pública en el nivel local. Y por supuesto también considerar la posibilidad de nuevos derechos. No alcanza solo con los que están reconocidos. Por ejemplo, no existe el derecho a la tierra, siendo un derecho tan fundamental. No existe el derecho a la tierra reconocido internacionalmente, salvo para los pueblos indígenas. No existe el derecho al transporte como derecho reconocido en los instrumentos internacionales. El derecho a la energía, podríamos hablar del derecho a las telecomunicaciones, ¿no? Muchos derechos que todavía están pendientes de ser reconocidos, que son fundamentales para la vida urbana y que implican responsabilidades de los gobiernos locales. Sería la traducción de lo que en la Carta Agenda está reconocido como los derechos humanos en la ciudad. Entonces, forma parte para nosotros, por supuesto, del derecho a la ciudad, pero es solo uno de los 6 componentes. El segundo, que es central y que ya estaba reconocido en muchas constituciones, pero al cual no se le ha dado demasiada atención o que se ha ido perdiendo, y es el de la función social de la propiedad, de la tierra y de la ciudad. Y esto es fundamental, y si de verdad queremos avanzar en el derecho a la ciudad para todos, este es el corazón y el núcleo duro de una verdadera reforma urbana. El derecho a la ciudad para nosotros está inspirado en muchos de los principios de la reforma agraria, y es básicamente una reforma urbana, o el acceso al territorio urbano y a la toma de decisiones sobre ese territorio. ¿Y esto qué implica la función social? Bueno, que la propiedad privada individual no puede estar por encima de todo y no puede ser protegida por encima de todo a una costa del interés colectivo, del bien público, a una costa de otros derechos, incluyendo el derecho a la vivienda. En nombre de la propiedad privada individual se realizan desalojos. De hecho, hemos conocido uno aquí, que ocurrió la semana pasada en Saint-Denis, aquí muy cerca. Se siguen produciendo desalojos, se sigue produciendo especulación. La función social supone instrumentos más rápidos para la expropiación de propiedades que estén en desuso o abandonadas. Sabemos, no hay cifras oficiales de esto, curiosamente, por lo menos en nuestros países, pero sabemos que en la mayor parte de las capitales de América Latina existe la misma cantidad de lugares vacíos disponibles, habitables, que gente que necesita un lugar donde vivir. Por supuesto que no es una ecuación sencilla, pero sí nos propone y nos plantea una reflexión más profunda sobre las ciudades que estamos construyendo y cómo se están utilizando y para quiénes. No a la acumulación, no a la especulación, no a los desalojos, sí a los impuestos progresivos, sí a la regularización de los barrios autoproducidos, sí a la prevalencia del interés colectivo y del bien público sobre el interés individual. El tercero, y voy rápido porque seguro ya me estoy pasando del tiempo, es el que llamamos la gestión democrática del territorio. Y esto es muy importante, se habla mucho de participación, pero
La participación se puede entender de distintas maneras y a distintos niveles. No queremos, como sociedad civil organizada, participar solo en consultas, eventualmente, cuando los poderes locales tienen a bien invitarnos a consultarnos. Queremos participar al más alto nivel en la toma de decisiones, en la propuesta de la política pública, en el monitoreo, en la evaluación, en la asignación de los presupuestos. Hoy sabemos los presupuestos participativos no decide la gente más que entre el 2 y máximo el 7% de los presupuestos públicos. No llega más del 7%. Queremos decidir realmente en qué se está gastando el dinero público. Tenemos el derecho a hacerlo y tenemos la capacidad de hacerlo. Y hay muchos instrumentos, muchos que ya existen, de cómo poder facilitar la participación de la sociedad civil de manera individual y de manera colectiva organizada. El cuarto, y esos últimos tres están agregados a otros que estaban en el Estatuto de las Ciudades de Brasil y en otros documentos internacionales, y creemos que esto es un aporte. El derecho a producir la ciudad. Como les decía, en el sur del mundo la gente ha producido la ciudad, eso no se reconoce, no se mide en las estadísticas oficiales, en general no se apoya de manera pública, con recursos públicos, con asesoría, con bancos de tierras, etcétera. Y además se criminaliza, como decía hace un rato. Entonces, el derecho a producir la ciudad, pero también, y esto es muy importante, a un hábitat que sea productivo. Esos sembradíos de casas que les mostraba, lo que están generando en realidad es más pobreza, más exclusión y más segregación. Necesitamos incorporar en la política pública de vivienda y hábitat la posibilidad de espacios que generen ingreso para la gente, en particular para las poblaciones de menores recursos. La vivienda y el lugar donde vivimos, el barrio, es un lugar para generar ingresos y para fortalecer la economía popular, y no los negocios de unas cuantas empresas transnacionales. El quinto, que también es muy importante, es la visión de lo que llamamos la gestión o el manejo responsable y sustentable de los bienes comunes, ambientales, energéticos, patrimoniales, arquitectónicos e históricos incluso, de la ciudad y su entorno. Y esto nos obliga a mirar la ciudad más allá de sus límites político-administrativos, más allá incluso de las áreas metropolitanas. Nos obliga a mirar la ciudad como un territorio que tiene unas lógicas en términos de la ecología, en términos del ambiente, y no habrá posibilidad de una ciudad sustentable y justa si no miramos eso de manera más integral. No puede ser que el derecho a la ciudad se realice a costa de los derechos de otros pueblos vecinos, o a costa de la destrucción del medio ambiente, o a costa de la destrucción de áreas de cultivo o de zona de recarga de acuíferos, que es lo que está pasando, como veían ustedes en las fotos anteriores. Y finalmente, y con esto termino, también muy importante, el sexto elemento es el que llamamos el derecho al disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Y esto se refiere sobre todo a los espacios públicos, en todas las dimensiones y en todas las funciones que cumple el espacio público, y esto es particularmente relevante hoy, en varios sentidos, en el norte como en el sur, por la tendencia a la privatización de los espacios públicos, a los barrios cerrados, al cierre de las calles, a la privatización de los parques y las plazas, pero también, y esto es muy relevante en términos del evento que habrá aquí mañana y pasado, si no me equivoco, en términos de la seguridad y del concepto de seguridad, y cómo muchas veces a nombre de la seguridad se están violando los derechos individuales y colectivos a acceder y a gestionar el espacio público. Y conocemos ejemplos